Historia de la Sagrada Pasión, sacado de los 4 Evangelios por el Padre Luis de la Palma. Prólogo, capítulo número 3. ¿Cómo debe ser ayudada la memoria para la meditación? Cuando tenemos algún oficial para trabajar en casa, procuramos que estén apercibidos y a punto todos los materiales, porque no se pierda tiempo en apercibirlos y esperarlos. Y en esta obra de la meditación, a la memoria le toca apercibir los materiales, esto es, tener prevenidos y a la mano los puntos en que ha de trabajar, discutiendo en el entendimiento y sacar sus buenos propósitos y afectos la voluntad. Porque de no hacerlo así se suele perder mucho tiempo señalado para la oración, mientras uno busca en lo que se ha de ocupar y aplicar la atención a cosa cierta y determinada, pues luego cuando se llega la hora de la oración, ha de estar ya la memoria apercibida de lo que ha de meditar. Para cumplir con esto, la principal ayuda es cuando el Padre Espiritual que da los ejercicios platica a su tiempo los puntos de meditación, acomodándose en la materia y en el modo de proponerla a la capacidad y disposición del que se ejercita. Mas esto no se puede tener siempre, y las más veces ha de suplir el libro de la falta de la vida voz del Maestro, leyendo a tiempo aquel paso o parte de la historia que se ha de meditar. Y si la meditación ha de ser a medianoche o por la mañana, ha de quedar hecha esa diligencia antes de acostarse. Y además de esto, encomienda a nuestro Padre San Ignacio que después de acostado antes de dormir, haga memoria de la hora en que se ha de levantar y del ejercicio en que ha de meditar. Y asimismo, despertando, cerrando la puerta a todos los otros pensamientos, aplique su atención a lo que ha de meditar. Todos son diligencias de ánimo cuidadoso y que se enderezan a que la memoria esté pronta para socorrer de materia al entendimiento al tiempo de la meditación. De la manera que un padre de familia que tiene huéspedes requiere muchas veces si están los manjares guisados y a punto, porque no aguarden los convidados después de sentados a la mesa. El que platica a otro la materia o los puntos en que ha de meditar, debe observar 3 cosas, las cuales sabiamente advirtió el glorioso Padre San Ignacio, y las mismas propiedades cuanto fuere posible, ha de tener el libro por donde uno ha de preparar la materia de la oración. La primera es, que cuente con fidelidad y verdad la historia, en lo cual hizo fuerza el Santo Padre en la anotación segunda, cuando dijo, la persona que da otro modo y orden para meditar o contemplar, debe narrar fielmente la historia de la tal contemplación o meditación, discurriendo solamente por los puntos con breve o sumaria declaración. Porque la persona que contempla, tomando el fundamento verdadero de la historia, discutiendo y racionando por sí mismo, y es así, que sobre mentira ni se puede sacar provecho que sea sólido, ni levantar edificio que sea firme, porque ¿de qué sirve en la pasión del Señor exagerar y encarecer? Y fingir cosas que no pasaron, no más que para mover el vulgo a lágrimas y a compasión, como si en la verdad de lo que pasó y de lo que cuentan los evangelistas no hubiesen sobrado motivos para llorar y compadecerse. En lo cual podemos decir lo que decía el santo Job, por ventura tiene Dios necesidad de vuestra mentira o de que digáis en su favor engaños. Pues por esta causa hemos procurado en esta historia de la Sagrada Pasión
ajustarnos cuanto ha sido posible al texto de los evangelios, notando en la margen muy por menudo el capítulo y el número del evangelista, donde se hallará aquella circunstancia de palabras que vamos ponderando, y los que tuvieran curiosidad de requerir aquellos lugares del evangelio, se admirarán de ver cómo los evangelistas notaron cosas mucho más menudas y particulares de lo que generalmente advierten los que los leen deprisa y con menos consideración. La segunda cosa que se debe observar es que de tal manera se proponga al que medita la verdad de la historia, que juntamente se dé una breve declaración, abriéndose camino por una parte y por otra, dándole lugar a que él por sí mismo discurra y saque los afectos que Dios le ayudare, porque es cierto que lo que cada uno descubre o por su propio discurso o por ilustración divina le da más gusto y le entra más en provecho que lo que haya hecho y trabajado de otro. Bien puede ser que los conceptos que hay escritos en los libros sean más sabios, más curiosos y más llamados, mas no por eso serán para el más provechosos. Y puede ser que los discursos suyos propios sean más groseros, las comparaciones más vagas y las razones menos sutiles. Y con todo eso será más cierto que por medio de ellas le alumbrará a Dios más el entendimiento en el conocimiento de los misterios, y le inflamará más la voluntad en el amor de las cosas eternas. Y por esta causa, el que propone la materia y platica los puntos a otro para meditar, se debe templar de manera que diciéndole algo para facilitar el discurso, no se lo diga todo, porque le puede alguna dificultad que vencer. Y trabajando él por sí mismo, sea su meditación más provechosa y sabrosa. Las palabras con que nuestro Padre San Ignacio enseña esta doctrina son estas. ¿Por qué la persona que contempla, tomando el fundamento verdadero de la historia, discurriendo y racionando por sí mismo, y hallando alguna cosa que haga un poco más declarar, o santa la historia quiere por la razonación propia, que sea en cuanto a entendimiento, es ilucidado por la virtud divina, es de más gusto y fruto espiritual, que si el que da los ejercicios viviese mucho declarado y ampliado el sentido de la historia, porque no el mucho saber harta y satisface al ánima, mas el sentir y gustar de las cosas internamente. Y aquí se ve la diferencia que hay entre los libros que se escriben para parar tan solamente en la lección de ellos, y los que se escriben para dar materia de meditación sosegada y quieta, porque algunos hay que por no ayudarles el natural o por la costumbre o por desayudarles la muchedumbre de negocios en que andan distraídos, no se pueden aplicar a meditar por sí mismas. Y para estos tales es gran socorro el de los libros devotos y espirituales, y que sean tales que hallen en ellos todo lo que desean, y puesto en práctica todo el ejercicio de las tres potencias, conviene a saber la historia relatada, los discursos y ponderaciones hechas, movidos los afectos y sacados en particular los propósitos de las virtudes, y con este género de lección queda su espíritu mantenido y satisfecho. Otros hay que toman tiempo para exercitarse a solas en la meditación, y estos tales no guardan de hallarlo todo en el libro, porque les quede a ellos algo que buscar, ni quieren que se lo den todo hecho, porque les quede algo que hacer, porque de otra manera
El espíritu que en el recogimiento no tiene que ocuparse está remiso y descuidado, y fácilmente se divierte a vaguación inútiles. Y esta por ventura es la causa porque Dios nuestro Señor a los que oran no les concede si no piden, ni les abre si no llaman, ni se deja hallar si no les buscan. Y por esto dicho el Salvador, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y abrirósa, que todas son semejanzas de la instancia y fervor que han de tener los que oran, y de cuanto ayuda para esto tener algo en que trabajar, y alguna dificultad que vencer en la oración. De estos dos géneros de personas que hemos dicho, los primeros que no se aplican a meditar y lo quieren hallar todo escrito en los libros, son semejantes a los viejos o enfermos, que no pueden comer sino pistas y sustancias, y otras cosas líquidas, sórbidas y casi digeridas, porque estos tales, lo que tienen menos de trabajo al tiempo de comer, tienen también de menos gusto y de menos sustento en la comida. Pero los segundos son semejantes a los hombres robustos que si bien quieren que les den el manjar guisado y partido, pero no que les den el manjar mascado como se hace con los niños, ni quieren que les excusen el trabajo de desmenuzar la comida con sus dientes y muelas, y de revolverla con la lengua en la boca, porque de ese trabajo resulta el gusto y sabor de lo que se come, y el abrazarlo mejor el estómago, y ser más sólido el sustento para dar fuerza y vigor a todo el cuerpo. Así que los que son tan flacos de espíritu que no pueden aplicar sus potencias a la consideración y amor de las cosas celestiales, es muy útil y necesario que se ayuden de tales libros que leyendo por ellos con mediana atención hayan enseñado su entendimiento y movida en alguna manera su voluntad. Pero los que tienen fuerzas para ejercitarse por sí mismos y a solas con la meditación, no tomen de los libros más de lo que fuere menester para recoger la atención y despertar su discurso, y luego trabajen con su pensamiento, y procuren mover la voluntad con exclamaciones y coloquios, no de palabras compuestas y estudiadas, sino de aquellas que le dictaré su afecto y fervor, porque de este ejercicio resulta el consuelo y gusto espiritual y los propósitos firmes, con que se crían las virtudes sólidas y perfectas. Pues porque esta historia de la Sagrada Pasión, aunque se ha escrito con deseo de ayudar generalmente a todos, pero particularmente a los que tratan de oración y meditación, así hemos procurado ajustarnos cuanto ha sido posible a estas reglas del Santo Padre. Y en especial hemos tenido atención a tres cosas. La primera, a poseer fielmente la historia y circunstancias de ella, sacada por la mayor parte de los lugares del Evangelio, que van citados a la margen, y esto en estilo historial, siguiéndole siempre, sin cortarle el hilo de la narración, porque de esta manera pudiese ser la lección de gusto y de provecho, aun a los que no tratan más que de leer, y los que se ejercitan en meditar sobre el fundamento de la historia verdadera, con que ha de ir devenida a la memoria. Pueden fabricar los discursos del entendimiento. Lo segundo, en el corriente de la historia se apuntan muchas ponderaciones para abrir camino a los discursos del entendimiento, no de manera que se diga, sobre este paso se debe considerar lo primero esto, lo segundo aquello, ni tampoco que se diga,
Este es el primer punto, este es el segundo, porque aunque este modo de decir es bueno, y va más digerida la materia de la meditación. Pero para nuestro contento tenía dos dificultades. La primera, que corta el hilo de la narración y en gran parte quita el gusto y la inteligencia de la historia. La segunda, que da las consideraciones tan hechas que no le queda qué hacer ni en qué trabajar al que medita, lo cual, como decíamos, quita el sabor y el provecho de la meditación, pues por esta causa, aunque en esta historia hay muchas ponderaciones con que poderse cebar y entretener el entendimiento, pero todas van pretexidas con la misma historia, de manera que no causan fastidio a los que no tratan más que de leer, y den materia bien dispuesta para exercitarse a los que tratan de meditar. Lo tercero, para ayudar la voluntad, se ha tenido cuidado de que toda esta historia vaya como preñada de buenos afectos y de propósito de virtudes sólidas y perfectas, que son las que el Señor ejercitó en su ocasión. Y se hace ponderando particularmente estas virtudes y apuntando como con la mano el silencio, la paciencia, la mansedumbre, el desprecio de la honra, la entereza y constancia, el amor de la verdad, la obediencia y conformidad con la divina voluntad, y las circunstancias ocasionales y modo con que el Señor ejercitó estas virtudes, de donde nace el deseo de la imitación. Asimismo, a sus tiempos se ponderan los altísimos fines de la divina providencia y los medios convenientísimos que difusan su pasión, de donde nace la admiración, la gravedad de los olores, el exceso de la tristeza, la descortesía y crueldad de sus enemigos, de donde nace la compasión, el amor grande con que el Señor padeció, de donde nace el retorno de amor, la grandeza de males, de que nos libró con su pasión, de donde nace el agradecimiento, y así de otros afectos semejantes, de manera que todos los afectos provechosos y todos los propósitos virtuosos están como en semilla en esta historia de la Sagrada Pasión. Y aunque esto es así, pero algunas, aunque pocas veces, se ponen exclamaciones o coloquios, o estos propósitos de las virtudes expresados o declarados, porque aquellos son para cada uno más dulces y más provechosos, a donde le lleva su consideración, y la gracia divina, que secretamente se comunica a cada uno como quiere, y por esto basta poner en la historia la semilla de estos afectos y propósitos, porque escondiéndola cada uno en su corazón y abrazándola en su pensamiento, con la influencia de la divina gracia, broten las flores de los buenos afectos y deseos, y los frutos de las virtudes perfectas que se desean. Todo esto se ha dicho para declarar la segunda cosa, que nuestro glorioso Padre San Ignacio enseña acerca del modo de proponer la materia de la meditación. Conviene a saber que de tal manera se dé una breve declaración de la historia para despertar la consideración, que se le dicte algo en que trabajar por sí mismo el que la dicta, porque así como para hincar un clavo en un madero, le abrimos camino con un barreno proporcionado al tamaño del clavo, y después dejamos que rompa lo demás en clavo por sí mismo con los golpes que le dan. Porque sin esta ayuda del barreno, el clavo no entra, y si se la queremos dar mayor para que entre holgado y con descanso, no prende ni tiene fuerza.
Lo mismo suele suceder a los que meditan, que es menester darles alguna declaración o ponderación proporcionada a su capacidad e ingenio, por la cual encaminen su discurso y luego dejarlos que prosigan con su trabajo y con acto propio. Porque si no se les dice nada, ellos no hacen nada, ni hayan que pensar nada, y así o se divierten a negocios temporales o vaguaciones inútiles, o dan en unas consideraciones secas y estériles, de que no puede resultar sino cansancio y desvanecimiento de la cabeza. Y por el contrario, si para excusar este inconveniente les damos las consideraciones hechas y los afectos y propósitos expresados y puestos en práctica, no prenden, ni hacen fuerza en los pensamientos y afectos ajenos, como le hicieran si fueran suyos propios. La tercera cosa que nuestro Santo Padre advierte es que antes de entrar en la meditación, ha de llevar uno la historia dividida en cierto y determinado número de puntos, porque aunque es verdad que algunos, o porque tienen mayor luz del cielo, o porque tienen más vivo y presto el discurso, cada palabra es para ellos un punto, y otros por faltarles lo uno y lo otro, apenas les basta una historia entera para cada punto, y con lo que unos tienen para meditar una semana y un mes, apenas tienen otros para una hora. Pero de cualquiera manera que sea, a todos les conviene llevar divididos en cierto número los puntos en que han de meditar. Y las palabras del Santo Padre en la nada tercera, después de la cuarta semana, son estas. La tercera, dado que en todas las contemplaciones excedieron tantos puntos por número cierto, así como 3 o 5, la persona que contempla puede poner más o menos según que mejor se hallare, para lo cual mucho aprovecha antes de entrar en la contemplación, conjeturar y señalar los puntos que ha de tomar en cierto número. La razón de esto está clara, porque llevando la historia así repartida en puntos determinados, tiene uno cosa cierta donde aplicar la atención cuando medita, y cosa cierta donde volver cuando se distrae, y en no hallando ya más que discurrir sobre un punto, le queda otro segundo y tercero en que ocupar el tiempo señalado. Y habiendo discurrido de esta manera por todos y por cada uno de por ti, no le quedará nada en aquella historia de donde se pueda sacar algún provecho, sin rumiarlo y ponderarlo y sin que el entendimiento pase por ello. Y todos estos provechos faltarían si se tomase uno con toda la historia junta, y sería como querer engullir la comida toda de una vez, sin partirla en diferentes bocados para desmenuzarles y saborearse en ellos, y tragar el uno después del otro, por el tiempo que dura la comida, pues también hemos procurado ayudar en esto a la memoria, porque aunque no decimos expresamente primer punto, segundo punto, etc., por no cortar, como muchas veces hemos dicho, el hilo de la narración, pero hemos tenido atención a que se escriba esta historia dividida en muchos párrafos, que sirvan de señal a los que meditan, para dividir la meditación y los puntos de ella. Gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Te invito a continuar escuchando este audiolibro en el siguiente video. Recuerda compartirnos qué te ha parecido el libro en los comentarios y te invito a escucharnos ahora también en Spotify. Bendiciones en la divina voluntad.